Bien, jóvenes, vamos a iniciar nuestra clase cuando son las 8:05 minutos, 27 de junio. Voy a colocar la fecha acá, junio 27. Y como ya les había comentado recientemente, bueno, la clase corresponde a una preparación para el Solemne 3 y los ejercicios que he considerado son precisamente de los solemnes de años anteriores. Así que primero que todo, espero que estén muy bien dentro de todo lo que ha pasado. En sus casas, sobre todo. Y como les había comentado por correo el día de ayer, en primera instancia, el Departamento de Ciencias Exactas nos indicó que teníamos que informar sobre la suspensión de evaluaciones para el día de hoy y que se iban a programar para jueves o viernes. Sin embargo, después su facultad tomó la decisión de hacer totalmente la semana de manera virtual. Por lo tanto, como nosotros prestamos servicios a su facultad, es lo que manda en este caso, y se reagendó el test para el próximo día martes. Bien, en primer lugar, usted tiene funciones polinomiales en la letra A y tiene una función racional en la letra B, en la cual tenemos que determinar la derivada de dichas funciones. En primer lugar, cuando nosotros queremos determinar la prima o la derivada de una función polinomial, ¿cómo serán? em, o en forma de potencia, como serán las funciones que vamos a optimizar en los problemas de aplicación, tenemos que recordar dos cosas. En primer lugar, si nuestra función es una potencia de la forma x elevado a n, la prima de dicha función, y' corresponde. El exponente de nuestra potencia es n, que pasa a ser un factor, y al exponente le quitamos un entero. No voy a hablar de grados, porque los grados son exclusivamente cuando el exponente es natural. Y usted puede observar que hay un exponente negativo, como el -3. Y de hecho, para poder determinar esta prima, antes de aplicar la regla, lo que voy a hacer es transformar dicha expresión en una potencia para poder aplicar la regla. Y lo otro importante que tenemos que recordar, que si existe un término libre que carece de variable, como por ejemplo el 8, su prima es 0. Cada vez que tengamos un número que se esté sumando o restando, a este número nosotros le llamamos constante, y la regla dice que la prima o la derivada de una constante es 0. Entonces, reitero, antes de derivar, voy a expresar esta función de otra forma. Tengo 4x a la quinta y tengo 2 factor de x elevado a menos 2 más 8. Ahora determino su primera derivada. La prima es, el exponente pasa a multiplicar, menos 3 por 7 es menos 21, y al exponente le resto 1. Si a menos 3 le quito 1, eso es menos 4, más el exponente pasa a multiplicar, 5 por 4, 20, y al exponente le voy a restar 1, que en este caso sería 4, igual, el exponente multiplica, 2 por 2 es 4, más por menos es menos, eso es menos 4 por x elevado a menos 3, y como había dicho recién, la derivada de una constante es 0. Por ende, la prima queda simplemente como esta función a menos que ustedes quieran escribir que la derivada es menos 21
sobre x a la cuarta más 20x a la cuarta menos 20, perdón, 4 sobre x elevado a 3. Ambos resultados, tanto la primera como la segunda fila, son correctos, ¿ok? Ahora, si fuese una pregunta con alternativas, porque yo les había comentado que los primeros o el primer ítem van a haber preguntas muy pequeñas, ya con alternativa, claramente ahí tendríamos que determinar si la alternativa tiene la primera o tiene la segunda expresión. Por lo tanto, habría que averiguar y tomar esa decisión. Pero si es una pregunta de desarrollo, como también la sabrá, claramente esta derivada es correcta. ¿Ya? ¿Alguna consulta, alguna pregunta con respecto a este ejercicio que recién hicimos? El primero lo hice yo para despertar un poquito ahí, para quienes están recién retomando. Tenemos 25 conectados, sí, 26 conmigo. Muy bien, ahí echándole un ojo a la asistencia. Ya. Ok. Si no hay consultas, ahora sí le voy a dar unos minutos, no muchos tampoco, para que pueda determinar la solución, la prima de la función g, que es parte del ejercicio B. Recuerde, cuando nosotros tenemos un cociente, una función racional, está formada por dos polinomios. ¿Ya? Acá, en la evaluación que tengamos, en el numerador y en el denominador, siempre vamos a contar con exponentes positivos, a diferencia de la, donde eventualmente yo podría tener exponentes negativos. Recuerdo, para darles espacio para que ustedes lo intenten, si nuestra función tiene una forma racional, digamos P sobre Q, la prima de la función tiene una regla. Y la regla para un cociente es la derivada del numerador por el denominador, menos el numerador sin derivar por la prima del denominador. Todo esto sobre nuestro denominador al cuadrado. Por ende, aplicando esta regla, yo les voy a solicitar que en un par de minutos, unos 3 minutos, 4 minutos, pueda determinar la primera derivada de la función menos 2x al cubo menos 6 sobre x a la cuarta menos 3x. Bien, voy a hacer una pequeña pausa en la grabación para que ustedes tengan el tiempo, insisto, unos 4 minutos de poder resolver y después lo resuelvo yo para que ustedes comparen su desarrollo y hagan las consultas pertinentes. Y estimadas y estimados, voy a resolver esta derivada de esta función racional y obviamente como usted ya la terminó, vamos a ir comparando y van a ir haciendo las consultas. No hay problema en que levante la mano aquí, usted pregunte nomás, ¿ok? No se preocupe por eso y atendemos las dudas pertinentes. Dice más o menos así. Nuestra G', sí, 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 no son muchas, pero sí vamos a tenerlas
fórmulas. No lo sé si como formulario anexo o dentro de la misma evaluación van a estar anotadas, como fue en el certamen, en el Solemne uno, que es la parte inferior. Les anoté algunas fórmulas en particular, la regla del cociente, la regla del producto, em, bueno, la fórmula de la cuadrática igual por si la necesita, porque algunos pueden factorizar. em, Todas las reglas que vimos, derivada de un cociente, perdón, de una constante, cuando hay un factor que la multiplica. A veces muchas fórmulas entorpecen, pero entendiendo que son necesarias, las voy a escribir para que tengan y estén más seguros y así no se estén preocupando de ustedes de hacer un formulario eh, a mano. Así que yo se las llevo ese día 5 de julio. Y para el test también, ¿ya? Para el test, ahí son menos, obviamente, pero aún así se las puedo compartir. Excelente, muy bien. Ya, la prima. Ok, ya, las reacciones ahí en el chat. Yo les había comentado en clase presencial que sí o sí, dentro de la evaluación, la prima de un cociente yo se los voy a evaluar. Siempre lo he hecho en todas las secciones, algunas más complejas que otras, evidentemente, pero estas estarán. Muy bien, ok. Dice así, derivada del numerador. Como es una función polinomial, tenemos menos 6x al cuadrado, porque en el numerador ese 3 pasa a multiplicar, ¿cierto? Nos quedaría 6, y como el segundo término es una constante, la derivada de la constante es cero. Y esto se va a multiplicar por el denominador, sin derivar. Es decir, x a la cuarta menos 3x, menos el numerador, menos 2x al cubo, menos 6, por la derivada del denominador. Y acá tenemos una diferencia con respecto a lo que hicimos recién, puesto que la derivada del denominador es un binomio. Y como es un binomio, vamos a colocar paréntesis. La derivada de x a la cuarta es 4x elevado a 3 y la derivada de 3, x vale 3. En cambio, cuando hicimos la primera parte, todo esto, había una prima que es simplemente menos 6x cuadrado. En el denominador dice la regla que vamos a determinar al cuadrado x a la cuarta menos 3x. Y esa expresión no la vamos a resolver. Posiblemente, hipotéticamente, si pudiésemos factorizar el numerador y simplificar, no tengo la opción si es que usted esta expresión la desarrolla, ¿ya? Porque se pierde el factor y además no tiene mucho sentido, puesto que no es funcional para el ejercicio. Si usted le hiciese, no está mal, pero podría eventualmente poder factorizar el numerador y factorizar y simplificar, y claro, eso si lo desarrolla no lo va a ver y por lo tanto ahí habría un pequeño descuento. Continúo. Acá la parte de derivadas se acabó. Usted tiene que tener mucha precaución con la parte de álgebra, porque ahora lo que vamos a hacer
es multiplicar término a término, posteriormente reducir términos semejantes y desarrollar la mínima expresión posible. Y esto nos quedó. Ese menos 6x al cuadrado se va a multiplicar, se va a distribuir en x a la cuarta menos 3x. Nos queda menos 6, x al cuadrado por x a la cuarta es x a la sexta. Menos por menos más 18. X al cuadrado por x nos queda x al cubo. Y acá, a diferencia de lo que hicimos en clase, voy a hacer un paso más. Tengo menos, el menos de la fórmula, y me voy a preocupar de resolver y de calcular el producto de esos binomios, todos con todos. No voy a hacer todas las líneas, pero todos estos términos se tienen que multiplicar entre sí. Y aunque me demore un poco, voy a escribir el paréntesis con rojo y después los vamos a eliminar. Tenemos menos 2x al cubo por más 4x al cubo, más por menos, menos 8. Conservo la base, sumo los exponentes, me da 6. Menos 2 por menos 3, más 6. X elevado a 3. Sigo con el siguiente. Menos 6 por 4, menos 24. X elevado a 3. Y menos 6 por menos 3 es más 18. Vamos a cerrar paréntesis y voy a cortar un poco esa línea que quedó extensa. El denominador simplemente lo vamos a copiar. X a la cuarta menos 3x, eso queda al cuadrado. Muy bien. Ahora, para ahorrar un poco de tiempo, nosotros tenemos que saber que esa pareja se puede reducir porque son términos semejantes. Tengo menos 6, perdón, más 6 y menos 24. Si a 6 le quito 24, ¿cuánto da? ¿Alguien que pueda escribirlo en el chat si no puede hablar? Si a 6 le quito 24, ¿cuánto es? Si a 6 le quito 24, ¿cuánto es? 18 Más o menos. menos. Ok. Menos 18. Agradecido. Ahí estamos. Menos 18. ¿Por qué? Porque el paso siguiente es eliminar el paréntesis. Y claro, como hay dos términos, es mucho mejor reducirlos antes. Esto me queda menos 6x a la sexta exactamente, muy bien, Sergio, eso lo va a hacer acá, más 18x al cubo, y ahora vamos a eliminar los paréntesis. O menos por menos da más 8x a la sexta. Menos, y aquí viene esa pareja que está con verde, como tengo menos 18 adentro del paréntesis, por el menos de afuera, da más 18 x al cubo, y el 18 que está a la derecha solo, que está positivo, queda menos. Todo eso sobre x a la cuarta menos 32, menos de 3x al cuadrado. Terminamos. Vamos a reducir términos semejantes si los hay. Claro que los hay. Generalmente el fuerte de este problema, insisto, no es la derivada, es álgebra, porque hay que sumar, hay que multiplicar. Ok. Semejantes. Acá
tenemos a la sexta y a la sexta. 8 menos 6, eso es igual a 2. 2x a la sexta, al cubo tenemos 2 veces 18. El doble de 18 es 36. Así que nos quedó 36x al cubo y le vamos a quitar 18. Todo eso sobre x a la cuarta menos 3x y eso está al cuadrado. Bien, ok. Me voy a alejar un momento para poder mostrar. Quedó bastante extenso el problema. Aquí, desde su pantalla, yo creo que se ve bastante bien. Y bueno, tener las precauciones pertinentes mientras usted compara lo que estaba haciendo con lo que yo hice. Siempre es bueno saberse las reglas, a pesar que van a estar disponibles para que usted las pueda utilizar. El sabérselas ahorra tiempo, da mayor seguridad, pero sobre todo permite fluidamente resolver el problema y no estar mirando los formularios porque eso al final a veces perjudica, ¿ya? Saber factorizar, saber multiplicar, ojo con los signos, porque por fórmula siempre, siempre hay un menos en la parte central, ¿ok? En clases nosotros multiplicábamos e inmediatamente cambiábamos el signo porque nos daba un monomio. En cambio ahora a la derecha nos dio un binomio y claro, eso ya demanda un poco más de cálculo, hay más términos. ¿Alguna consulta, pregunta, dudas con respecto al ejercicio que hicimos recién? Si no las hay, eh, voy a continuar mostrando em, un problema de aplicación que también es parte de nuestra evaluación que tendremos. Ya, vamos entonces. Como ven, este era un solemne que hicimos. Aquí tengo, solamente queda hasta ahí, Jordan. Todo bien. Este ejercicio, que también valía 20 puntos, el 3 me refiero, ya lo hicimos en clase. Lo que no hicimos fue el número 2, creo, y si lo hicimos, me disculpo, pero lo voy a volver a copiar. Entonces, y lo vamos a resolver. Tenemos una función polinomial donde vamos a determinar los puntos críticos cuando crece y decrece y los máximos y los mínimos de la función. ¿Ya? Entonces, antes de darle tiempo para que usted lo haga, porque hacerlo yo ya refome, la idea es que usted pueda practicar, recuerde que los puntos críticos son clave porque en ellos puede que existan máximos o mínimos. Puede que existan. Lo más probable es que sí, pero hicimos un ejemplo en la última clase donde no hay un máximo mínimo. De hecho, la puedo mostrar. Nosotros lo que hicimos fue mostrar una función a la cuarta, que fue el 20 de junio. Esta función, donde se advierte que en el cero, que era un punto crítico, no hay un cambio de signo. Y eso significa que no es ni máximo ni mínimo. ¿Ya? Por lo general pasa, por lo general, pero hay que hacer el análisis de signo para saber si cambia o no. Bueno, dicho eso, derivamos nuestra función, la igualamos a cero, resolvemos la ecuación que nos queda y esos valores son posibles máximos o mínimos, pero para eso usted tiene que analizar los signos y determinar
si hay un cambio o no. Si es de más a menos, hay un máximo. Si es de menos a más, hay un mínimo. Le daré unos minutos, ahora sí unos 5 o 6 minutos para que usted lo pueda o lo intente resolver. Por ende, haré una pausa a la grabación y estaré disponible para que me haga las consultas vía chat o perfectamente eh, me conversa nomás y lo tratamos. Y estimadas, dice así, y estimados, para los puntos críticos, letra A, la prima se iguala a cero. Y a pesar que hay un cuarto como fracción y a veces molestan, en este caso es funcional porque como el 4 que es el exponente, pasa a multiplicar, se va a simplificar con el cuarto que hay. Entonces tengo un cuarto, el 4 pasa a multiplicar y nos queda x elevado a 3. ¿Sí? Pero evidentemente esto es mental y nos queda simplemente x elevado a 3 menos derivada de 2x al cuadrado es 4x. Y eso es igual a cero. Como tengo una ecuación cúbica, les comenté, si no tengo término libre, siempre puedo factorizar por x. Así que me queda x factor de x al cuadrado menos 4 y eso es igual a cero. Y saben muy bien que nuestro segundo factor es cuadrático. Si no puedo factorizar, tengo la fórmula de la cuadrática para encontrar sus soluciones. Si aquí la clave no es la factorización, la clave está en poder encontrar la solución de esta ecuación cúbica. Pero yo, personalmente, lo que voy a hacer es factorizar, puesto que tenemos una diferencia de cuadrados que se puede escribir como suma por su diferencia. Eso es x más 2 y x menos 2. ¿Quiénes son entonces las soluciones? Yo les comenté, usted puede igualar a cero cada uno de los factores. X es igual a cero o x más 2 es igual a cero o bien x menos 2 es igual a cero. Y en la siguiente fila despejo, cuando haya que despejar, aquí estamos ok, x es igual a cero o x es igual a menos 2 o x es igual a 2. Ahí están entonces nuestros tres valores que van a ser puntos que nos van a permitir analizar si hay o no hay un máximo o un mínimo para la función. Muy bien, listo. Ahora, nos dicen cuándo es creciente y cuándo es decreciente. Ese análisis para el B y el C es el mismo, ¿ya? Porque tenemos que analizar los signos, si hay cambio o no hay cambio en la prima para esos valores. Como lo hicimos en clase, una recta numérica, ubicamos de menor a mayor los críticos, que son menos 2, 0 y más 2. F'. F' es, para recordar, x al cubo menos 4x.
¿Qué hacemos? Hacemos un análisis de signo en esos intervalos que son 4. ¿Ya? Por lo tanto, en la prima vamos a reemplazar un número que sea menor que -2, un número que esté entre el -2 y el 0, un número que esté entre el 0 y el 2 y un número que sea mayor que 2. Un número menor que -2, -3. Y ese -3 lo vamos a reemplazar en esa expresión para saber cuánto es su valor, porque me interesa el signo. Bueno, reemplazo el -3. Rápidamente, mentalmente, usted lo hace con calculadora. El -3 al cubo es -27. Base negativa, exponente impar, negativo. Y -4 por -3, +12. Resultado, menor que 0. Muy bien, listo. Ahora un número entre -2 y 0, -1. Evaluamos. -1 al cubo, -1, -4 por -1, +4. 4 menos 1, 3, mayor que 0. Insisto, no me importa el resultado numérico en sí, no es necesario que lo escriba. Si usted quiere, hágalo, pero me importa el signo. Un número mayor que 0 y menor que 2. El 1, 1 al cubo, 1, menos 4 por 1, -4, quedando el resultado -3, es decir, menor que 0. Y un número mayor que 2, 3. 3 al cubo, 27. 3 por 4, 12. Si a 27 le quito 12, es positivo. Listo. ¿Qué significa eso? Y aquí viene la respuesta de la B y de la C, ¿ya? Porque si es negativo, la función decrece. Si es positivo, la función crece. Otra vez negativo, la función decrece. Y si es positivo, la función crece. ¿Qué significa qué? Y acá vamos a responder mejor. F crece cuando X pertenece a qué intervalo. ¿Dónde va subiendo la función? Entre -2 y 0, pero además del 2 al infinito. Esa es una forma de responder. Si usted quiere responder de otra manera, perfecto. Lo que me interesa es que sepa diferenciar cuando la función va subiendo y cuando la función va bajando. Y f decrece, o sea, va bajando cuando x pertenece al intervalo, viene del menos infinito hasta el -2, unido del 0 hasta 2, porque en esos tramos la función va decreciendo. Y claro, como habíamos visto en clase, baja, sube, mínimo, sube, baja, máximo y mínimo. Pero lo que tenemos en este sector es un esquema que nos permite responder, pero tenemos que hacerlo obviamente como corresponde y decir que además en x igual -2 y x igual 2 hay un mínimo.
y en x igual 0 hay un máximo. ¿Ya? Y que nos permite, obviamente, en un problema de aplicación, en un contexto, optimizar, minimizar un costo o maximizar una ganancia. Me voy a alejar un momento para mostrar el ejercicio casi completo, creo que ahí está completo, ¿ya? Haciendo el análisis para los valores críticos, los puntos críticos y cuándo crece y cuándo decrece. ¿Alguna consulta, pregunta, duda? ¿No? Ya. Entonces, ahora lo que voy a hacer es mostrar un problema de aplicación en un contexto también de un solemne de años anteriores. Así que hago una pequeña pausa para poder mostrar el ejemplo. Bien, jóvenes, el problema que se visualiza en pantalla tiene la finalidad de maximizar la utilidad de una empresa, es decir, la ganancia. Recuerde, antes de darle tiempo para que usted lo resuelva, ¿cierto? Es que una ganancia o una utilidad, la ganancia o la utilidad, corresponde a la diferencia o la resta entre el ingreso, lo que recibe la empresa al vender, con el costo. Si el ingreso es mayor que el costo, obviamente la empresa gana dinero. Si son iguales, cero. Eso significa que hay un término, un concepto ahí, que usted lo verá el segundo semestre, que es un punto de equilibrio y que lo verá también con mayor detalle en microeconomía o macroeconomía. Y si el costo fuese mayor, esa resta da negativa, lo que significa que se fue a pérdidas. ¿Ya? Entonces acá usted tiene la función ingreso, tiene la función costo, y lo que yo le estoy solicitando es que optimice la utilidad. Pero para ello, en primera instancia, debe obtener la función. Para maximizar la utilidad, yo necesito la función utilidad, que no está. Pero usted sabe que dicha utilidad corresponde a la resta entre el ingreso que sí tiene y el costo que tiene. Bien, ya estimados y estimadas, le doy unos minutillos para que primero determine la función. Un minuto y medio para que solamente determine la función utilidad. Después le daré más tiempo para que resuelva la parte B, pero primero, antes de pasar a la B, necesito que chequeemos que la A es correcta. Solo para em, saber que la B se puede resolver correctamente, lo que yo voy a hacer es mostrar quién es la solución. Me refiero a la función. Utilidad. La utilidad es la resta entre el ingreso y el costo, que no es difícil, pero hay que tener la precaución que como hay una sustracción, 6400x menos 20x al cuadrado
debemos colocar paréntesis, porque nuestra, nuestro costo tiene 4 términos y todos se ven afectados, a menos que usted no coloque paréntesis y le cambie el signo absolutamente a todos los términos. Pero yo voy a hacer un paso más. X al cubo menos 5x al cuadrado más 400x más 52.000. Dicho eso, u de x es 6.400 menos 20x al cuadrado menos x al cubo más 5x al cuadrado menos 400x y menos 52.000. Y ahora vamos a reducir términos semejantes. Ojalá ordenar de mayor a menor. X al cubo, 1. Negativa, por cierto. X al cuadrado son menos 15. X al cuadrado. Lineales. Tengo 6.400 menos 400, o sea, 6.000. Y menos 52.000. Ya. Voy a revisar. 6.400 menos 20x al cuadrado se resta con da negativo, positivo, negativo, negativo. El x al cubo es negativo. Menos 15 al cuadrado más 6.000. Ya, estamos ok. Esa es la función que nosotros tenemos que optimizar. La vamos a maximizar. ¿Ok? Por lo tanto, ahora le daré unos minutos para que encuentre la prima, la igual a cero, resuelva la ecuación, lo que da puntos críticos, y como es cúbica, la cúbica sube, baja, sube, o baja, sube, baja, lo que siempre me dará un máximo o un mínimo. ¿De quién depende que primero suba o primero baje? Del signo del coeficiente cúbico, tal como la cuadrática. Si es negativo, es cóncava hacia abajo. Si es positivo, es cóncava hacia arriba. En la parabola. En la cúbica, si el signo del x al cubo es positivo, tengo la izquierda. Pero si el signo es negativo, tengo una situación similar a la derecha. O sea, primero decrece, encuentro un mínimo, subo, encuentro un máximo. Pero eso, obviamente usted lo tiene que hacer mediante la derivación. Así que ahora haré una pausa en la grabación para que ustedes tengan tiempo de determinar primero los valores críticos y después decidir cuántos, cuántos artículos maximizan la utilidad y ojo y cuál es esta y cuál es esa utilidad. Ya, pausa y le doy unos minutos. No pocos, por cierto, unos 5 o 6 minutos para que lo pueda resolver. Y estimados y estimadas, vamos a revisar, pero mientras desarrollo el ejercicio y comparamos, puede colocar en el chat su presencia en esta clase para después dejar un registro. Las personas que no están presentes no quedan ausentes, por si acaso. Nos indicaron que tenemos que colocar un signo menos en la plataforma y eso significa que no estuvo presente, pero
no se considera para la asistencia. Muy bien, así que comencemos ahí. Excelente, Cristóbal. Dylan, comenzaron a colocar la asistencia. Vamos a revisar. Solución B. Primero punto crítico. U' es igual a menos 3x al cuadrado menos 30x más 6000. Esa es nuestra derivada, ¿cierto? La voy a hacer otra vez. 3x al cuadrado, ok. 30x, súper. Y 6000, porque la derivada de x vale 1. La derivada de 52.000, como es una constante, es 0. Y esa prima la tenemos que igualar a 0. Así que esto nos queda u' igual a 0. Eso significa menos 3x al cuadrado menos 30x más 6000 igual a 0. ¿Se puede resolver así? Sí, se puede resolver así. Pero como todos son múltiplos de 3, voy a multiplicar por 1/3, que en la práctica es dividir por 3, ¿cierto? Y me queda menos x al cuadrado menos 10x y 2000. Y eso es igual a 0. Quiero averiguar si se puede factorizar. Solo esto es opcional. Voy a multiplicar por menos 1 y me queda x al cuadrado más 10x menos 2000. Hay dos números que multiplicado de menos 2000 y que sumado de 10. ¿Alguien tiene esa pareja? Que multiplicado de menos 2000 y que la suma de 10. 5 por 4 es 20. 50 por 40 es 2000. Y la diferencia es 10. Tengo que jugar con los signos, evidentemente. ¿Ya? Vamos a ver acá. Esto significa que x más 50, x menos 40. 40 por 50 es 2000. Más por menos menos, evidentemente. Y si a 50 le quito 40 me da 10. Así que esa es la pareja. Significa que x es igual a menos 50 o bien x es igual a 40. Y el enunciado, que está en la parte superior, nos decía, a pesar que no era necesario, ¿cierto?, que el x debía ser positivo. ¿Por qué? Porque estamos considerando artículos. Y los artículos siempre cuando se producen son su cantidad positiva. Es decir, ya, para 40 nosotros eventualmente podemos tener un máximo. Pero eso lo tenemos que averiguar. Entonces, rápidamente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a determinar nuestra recta. 40 es el valor y necesito un número menor que 40. Yo voy a elegir el 10
para reemplazar. ¿Por qué? Porque creo que es fácil de reemplazar. Y voy a reemplazar eh, un número mayor que 40, 50 puede ser, o 100. Yo voy a elegir el 100, solamente porque es fácil de reemplazar. Si nosotros reemplazamos el 10, y nos queda un minuto, por eso me voy a apurar un poquito. Si reemplazo el 10 en la función, eso es positivo, positivo. Si es mayor que eso es positivo. Y si reemplazo el 100, me da negativo. Usted haga el cálculo, por favor, con la calculadora, ¿ok? Y como esto pasa de más a menos, significa que en x igual 40 hay un máximo, ¿ya? Que es lo que me está pidiendo el ejercicio. Sin embargo, me pide otra cosa. Calcule esa utilidad. Y la utilidad la tengo que calcular no reemplazando en la prima, porque en la prima obviamente me va a dar cero. Lo tengo que reemplazar en la función original. Entonces, en este poco tiempo que queda, como yo quiero calcular esa utilidad máxima, tengo que evaluar el 40 en la función, es decir, menos 40 al cubo menos x por 40 cuadrado más 6000 por 40 y menos 52.000, ¿ya? Y ahí tendríamos entonces cuál es la utilidad. Pero son las 9:20 y no le voy a quitar más tiempo del debido. Por lo tanto, mañana a las 8, lo primero que voy a hacer es retomar este ejercicio y yo espero que usted durante el día pueda calcular este valor e indicarnos cuál va a ser la utilidad máxima para esta función, ¿ok? Así que yo agradezco la presencia, son las 9:21, entiendo que puede tener clase ahora, así que lo vamos a dejar hasta acá. Nos conectamos mañana con el mismo link y ahora voy a hacer la descarga, la grabación del video, perdón. Gracias, Sergio. Voy a hacer la grabación, la voy a subir a YouTube y durante la mañana les voy a compartir el enlace para que la pueda revisar eh, en algún momento, ¿ya? Así que, jóvenes, que estén bien, buen día, cuídense mucho, nos vemos por ahí, cuídense, adiós, chao, 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 adiós, nos vemos, éxito, que les vaya bien en sus próximas clases, adiós, si tienen.